Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar, y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Muchas gracias, hermano. Es un placer estar con ustedes para compartir la palabra del Señor, específicamente pensando en el texto de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Pero comenzando la lectura 27, 29, en adelante, es importante entender el contexto. Y por eso yo voy a leer comenzando 25, sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Es casi como una promesa. Con Dios, todo es posible. Y por eso esta noche hay una pregunta importante. Creemos la verdad, la promesa, el texto. Todo es posible. Pero muchas veces en nuestras vidas experimentamos exactamente al contrario. Tenemos dudas. No podemos ver el poder de Dios. No podemos ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y por eso esta noche me gustaría establecer el contexto original de estas palabras para entender cuáles son los obstáculos, cuáles son los desafíos, cuáles son las partes de nuestras propias vidas, por qué es difícil experimentar la promesa de Dios, todo es posible. Es decir, hay un contexto inmediato, el contexto del pasaje y también el contexto bíblico. Y el tema para controlar nuestro estudio esta noche, específicamente de Mateo capítulo 19, capítulo 20, las recompensas del reino. Para repasar brevemente la construcción del libro de Mateo, debemos notar hay 5 discursos, comenzando el Sermón del Monte de capítulo 5, 6, 7, y dice 7:28, cuando terminó Jesús estas palabras. Después de enviar los 12, dice 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 apóstoles. Después de las parábolas de capítulo 13, versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, dice el texto de 19:1, después del discurso de Jesús acerca de los principios del reino, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, y finalmente en el texto de Mateo 26, capítulo 1, tenemos la misma frase, cuando acabó Jesús todas estas palabras, y por eso hay 5 discursos. Y en medio de los 5 discursos hay narrativas históricas. Y por lo general, dentro de cierta sección, las narrativas históricas tienen un propósito, tienen una lección. Y por eso la pregunta esta noche, ¿cuál es la lección específicamente de capítulo 19, capítulo 20? Para nosotros, pensando en el texto. Y es interesante notar, hay 5 narrativas en esta parte. El joven rico, el encuentro de Pedro con Jesús, la pregunta que tendremos, la parábola de capítulo 20, hay 2 preguntas, 2 aspectos de la parábola, y finalmente
la petición de Santiago y Juan, o en el contexto de Mateo dice de la madre de Santiago y Juan. Y debemos notar, hay cinco, para establecer el contexto, hay cinco narrativas. Ese es el contexto de nuestro estudio esta noche. Todo es posible. Comenzando con un estudio breve de este joven rico, la pregunta del joven, ¿qué puedo hacer para garantizar lo que obtendré? El deseo de obtener, conseguir las bendiciones del reino. Y por eso la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y inmediatamente podemos ver un problema, porque el joven rico estaba pensando en un sistema de mérito, de merecer la recompensa de Dios, de merecer la vida eterna. Y por lo general tenemos un buen conocimiento del contenido del encuentro entre Jesús y el joven rico, pero en la última parte encontramos nuestro texto. Es decir, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cuál era la actitud de los discípulos? Sí, es difícil salvar un rico. Sí, es difícil salvar una persona involucrada en la obra del Señor, guardando desde su juventud todos los mandamientos. ¿Quién será salvo? Ellos estaban pensando en un sistema de mérito. Vamos a recibir la recompensa porque estamos involucrados, porque estamos activos, somos miembros fieles, somos personas comprometidas a la obra del Señor. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa era la actitud del joven rico. ¿Qué puedo hacer para garantizar la herencia eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? La primera narrativa. Versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, es importante notar inmediatamente después del texto de nuestro estudio esta noche, después de la promesa, después de estas palabras de Jesús, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Qué pasó? Pedro, querido Pedro, pobre Pedro, siempre Pedro con un montón de malentendidos acerca de la naturaleza del reino. Y Pedro siempre el líder de los apóstoles, un representante en un sentido, un líder de los apóstoles, pero él no entendía nada de la naturaleza del reino. Y es bien fácil de reconocer, de conocer en este contexto, porque podemos notar la pregunta. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No es un sistema de mérito, es un sistema de sacrificio. Hemos dejado todo. Hemos hecho el sacrificio supremo. Y por eso, en un sentido, merecemos la recompensa. Pero en un sentido es otro aspecto, es otra lección. Pero es interesante notar la actitud de Pedro. Lo hemos dejado todo. Te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos y hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, heredará la vida eterna. Y con estas palabras, y vamos a regresar, analizar más cuidadosamente los textos. Pero en este momento solamente tengo el propósito de ayudarnos en nuestro entendimiento, para recordar el contenido de esta sección. Tenemos en 19, versículo 30, pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Y en 20:16, los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Casi como paréntesis alrededor de la parábola. Y en la parábola hay dos actitudes más. Una sola parábola, pero hay dos aspectos. Y otra vez es una palabra bien conocida de los obreros en la viña, y ciertos laboradores trabajando todo el día. Después del día, podemos notar, versículo 11-12, ellos recibieron cada uno un denario, según el acuerdo. Un denario era normal. Era el salario normal para una jornada diaria de trabajar en la viña. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros. ¿Por qué no recibí más? Esa es la pregunta. Los últimos trabajadores, ellos recibieron un denario. Los primeros, un denario. Y la actitud de los primeros, a veces, hermanos y hermanas, nuestra actitud, pensando en nuevos cristianos, los que llevan menos años de servicio en el reino, ¿por qué no estoy recibiendo más? ¿Por qué no estoy recibiendo más bendiciones? Más reconocimiento, más palabras agradables, más reconocimiento, más premios, más resultados. ¿Por qué no estoy recibiendo más? Y me gusta la respuesta en este caso del dueño de la viña, porque él, 13, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿Qué es justo? Y me gusta esta pregunta. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dios bueno, haciendo lo imposible.
con ganas de aplicar su poder en las vidas de todos, en las vidas de los cristianos con mucha experiencia, en los cristianos líderes de las iglesias, pero igual a los últimos, igual a los pobres, igual a los nuevos cristianos. Y por eso la cuarta pregunta. Estamos estudiando las preguntas de esta sección, esta narrativa histórica. ¿Qué es justo? ¿Y cuáles son nuestras actitudes? Viendo en nuestra propia experiencia, Dios es justo. Y finalmente, en esta sección tenemos el encuentro, la petición de Santiago y de Juan, el encuentro entre Jesús y la madre de los hijos de Zebedeo, sus hijos Santiago y Juan, y otra actitud. Hemos hecho un sacrificio mayor. ¿Nos dará más que el resto? Hermanos y hermanas, amigos y amigas, nosotros muchas veces pensamos así. Hemos hecho un sacrificio mayor. Hemos demostrado mejor lealtad, mejor fidelidad, más involucramiento. Y otra vez podemos leer el texto 20, 21, 23. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. 5 narrativas, 5 cuentas en esta parte. 21, versículo 1, la entrada triunfal. Y vamos a analizar brevemente 5 personas, 5 preguntas. El joven rico, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 19, 16. Y Jesús con otra pregunta. Versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? O otra pregunta, de versículo 18, ¿cuáles? O otra pregunta, de la parte del joven rico, ¿qué más me falta? Pero para entender el texto, la pregunta final, ¿quién pues podrá ser salvo? Y entendemos bien el principio bíblico. Génesis 18, 14, Jeremías 32, 17, 27. Dios puede hacer todo. Todo posible. Nada imposible. Y por eso, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Hermanos y hermanas, el problema está dentro de nosotros. Y esta pregunta, ¿por qué servimos en la iglesia? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Muchas veces Dios no puede hacer todo porque nosotros somos los obstáculos. Y Pedro, segundo ejemplo, ¿qué tendremos? Somos los más fieles, los primeros seguidores. Somos sus ayudantes. Estamos trabajando en el reino. Y ahora, 3 años, hemos dejado todo. Y por eso yo tengo preguntas. ¿Ellos habían dejado todo? ¿De veras? En un sentido. Y pensando en el resto de la historia del Evangelio, ellos estaban siguiendo a Dios, porque cuando
había problemas. Ellos no siguieron. Y otra vez la pregunta, ¿cuáles son nuestras expectativas? ¿Por qué servimos en la iglesia? La parábola. Los primeros serán últimos. Los últimos primeros. Serán últimos los primeros, los últimos primeros, los primeros últimos, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Y dos preguntas, directamente, sacadas de esta parábola. ¿Por qué no estoy recibiendo más? ¿Y cuál es mi actitud en cuanto a la justicia, la santidad, el amor, la bondad de Dios en tu vida, en la vida de otros hermanos y otros miembros de la iglesia? Y otra vez la pregunta, ¿por qué servimos en la iglesia? Y finalmente, Santiago y Juan, pensando en nuestro sacrificio, hemos demostrado un sacrificio, un compromiso grande. ¿Nos darás más que el resto? Me gusta el texto de Marcos. Marcos capítulo 10, porque en Marcos capítulo 10 tenemos más detalles. Es la misma narrativa, pero ¿qué dice el texto? Comenzando de Marcos capítulo 10, 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Enojarse. A veces en las iglesias tenemos enojo porque otros están recibiendo las recompensas, la gloria, el reconocimiento. ¿Por qué en nuestras vidas es difícil ver el principio? Dios puede hacer todo. Tiene que ver con nuestra falta de actitud. Dice el texto de Marcos capítulo 10, las palabras de Jesús: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quería ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Tenemos que tengamos la actitud de Jesucristo. La pregunta, tenemos la actitud, pero nuestro deseo que tengamos la actitud. Y otra vez, ¿por qué servimos en la iglesia? Solamente para establecer el contexto. Después de un discurso de Jesús acerca de principios del reino, 5 preguntas. ¿Qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué tendremos? ¿Por qué no recibí más? ¿Qué es justo? ¿Nos dará más? Todo es posible. ¿Dónde está la limitación? En nuestras propias vidas, nuestras propias actitudes. Dios no está limitado por nuestras ideas, gracias a Dios. Pero para nosotros es difícil recibir las bendiciones del Señor con conceptos de mérito, de ganar la recompensa, pensando en nuestro sacrificio, nuestro trabajo, justicia y lealtad.
Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de estar con ustedes esta noche, de estudiar juntos el texto. El punto de nuestro estudio esta noche: Dios puede hacer todo. Todo es posible cuando haya problemas. Los problemas no son de Dios. Los problemas podemos encontrar en nuestras propias vidas. Que seamos fieles, que seamos seguidores, que seamos personas comprometidas a la obra del Señor, evitando las actitudes de Mateo capítulo 19, capítulo 20. Dios le bendiga ricamente en nuestro estudio de la palabra de Dios. De nuevo, gracias, hermanos. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.